Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy, a las personas que se encuentran con nosotros en las oficinas de UNESCO México y a todas las personas que también se encuentren en Facebook Live. Les damos la bienvenida a la apertura de Hablemos Todos sobre Educación, charlas en la UNESCO. El día de hoy nos encontramos en la inauguración. Vamos a tener una serie de programas semanales con este tema sobre todo lo que sean temas educativos. En este caso estamos muy felices porque vamos a hablar sobre desafíos que están enfrentando los sistemas educativos a nivel nacional, a nivel mundial, sobre temas de interés para docentes, para familias, para estudiantes, para público en general, y también sobre aquellos que interesan en México y en el mundo. De hecho, vamos a iniciar con un tema de lo más interesante la mañana de hoy, que es sobre la inteligencia artificial. Necesitamos una nueva educación. A veces nos encontramos hablando y tocando sobre este tema, realmente conocemos sobre esto. La tecnología en un momento dado potencia, mejora, obstaculiza o daña la enseñanza. ¿Cuál es la relación, ¿no?, de la educación y las tecnologías? Pues bueno, el día de hoy lo vamos a averiguar con nuestra invitada de honor, que es la doctora Roxana Morduchowicz, de quien me voy a atrever a leer ahorita su semblanza. Ella es doctora en comunicación de la Universidad de París, asesora senior de la UNESCO en ciudadanía digital, especialista en cultura juvenil, investigadora en temas vinculados a la relación de los niños y adolescentes con las tecnologías e Internet. Asesoró a ministerios de educación de América Latina, Europa Oriental, África y Asia sobre la utilización de las tecnologías en educación. Asimismo, es profesora invitada en la Universidad de París y en la Universidad de Poitiers, Francia, y en la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Conferencista invitada en congresos de inclusión digital, y es autora de numerosos libros sobre el tema. Entre sus obras más recientes destacamos dos, que es Adolescentes, Participación y Ciudadanía Digital, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2021, y La Inteligencia Artificial, Necesitamos una Nueva Educación, publicado justamente este año por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Sin más, les cedo el uso de la voz a nuestra conferencista el día de hoy. Roxana, bienvenida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí, gracias a la UNESCO México por esta organización para esta charla sobre un tema que ocupa y preocupa a todo el mundo, especialmente en educación. La UNESCO acaba de publicar un libro de una autoría que se llama justamente Inteligencia Artificial, Necesitamos una Nueva Educación, y a mí me interesa hoy compartir algunos de los ejes y de los conceptos de este libro para que después podamos conversar, dialogar, y si hay alguna inquietud, pregunta o comentario, tener espacio y tiempo para poder incluirlo. La inteligencia artificial, es verdad que empezamos a hablar a lo mejor en el último año y medio, 2 años, pero está en nuestras vidas hace mucho más. No estoy pudiendo pasar, hablando de tecnología. Ahora sí. Está en nuestra vida cotidiana, la hemos naturalizado, nadie se pregunta, pongo el web GPS, pero nadie está diciendo, uy, estoy usando inteligencia artificial. Pero es verdad que cuando queremos encontrar un mejor camino y usamos GPS, ahí utilizamos inteligencia artificial. Cuando llamamos a algún servicio, nos atiende una máquina, y aunque nos enojan que atienda una máquina, eso es inteligencia artificial. Cuando Netflix o Spotify o tantas otras me recomiendan una película, una canción, un artista, una serie, también es inteligencia artificial. Y cuando encendemos el celular y reconoce o mi huella digital o mi rostro, hay inteligencia artificial. Y también cuando escribimos y tenemos un error de ortografía, y automáticamente nos corrige el buscador o el sistema que estemos utilizando, la ortografía, también ahí hay inteligencia artificial. Y por supuesto los médicos en la salud, los bancos en el sistema bancario, utilizan mucho la inteligencia artificial. Estos son usos que podríamos decir cotidianos, lógicos, naturales, y que nos facilitan la vida cotidiana, que nadie va a estar en contra de esos usos. Sin embargo, hay riesgos. Como toda tecnología,
no podemos decir nunca si es buena, si es mala, si es positiva, si es constructiva o si es negativa. Depende de los usos. Veamos este ejemplo. Imaginemos, ustedes saben que la inteligencia artificial se alimenta, está nutrida de datos. Por ejemplo, para que me recomienden a mí una canción por Spotify o por Netflix, una serie, esa inteligencia artificial está cargada de millones de series o todas las que existan, de millones de canciones y artistas y de mi perfil de usuario, de mi información personal. Entonces, procesa todo eso y me dice, como te gustó A, te va a gustar B, lo que sea de serie, de película. Un GPS está cargado con todas las rutas imaginables de este país. Entonces, cuando yo le pongo cómo ir al aeropuerto, procesa todas esas rutas en segundos y aparece el mejor camino, el que me conviene transitar para llegar a mi destino. Entonces, está alimentada de datos. La inteligencia artificial funciona porque hay alguien, que son los programadores, que la llenan de datos para que me arroje, los procesa en cuestión de segundos y me arroja el resultado que yo necesito. Ahora, imaginemos un sistema que queremos crear, yo soy programadora, un sistema de inteligencia artificial para que diferencie manzanas de naranjas. Si a ese sistema yo lo alimento solo con manzanas rojas, millones de imágenes de manzanas rojas, a la hora de detectar una manzana verde, no la va a considerar manzana, porque solo fue alimentado con manzanas rojas, y la va a considerar, la va a excluir del grupo manzana, aun cuando es una manzana, verde, pero es una manzana. ¿Cuál es el problema? Es que los datos en esta construcción de este sistema fueron incompletos, o fueron erróneos. No se incluyó, hubo una parte que no se incluyó, y por lo tanto me altera el resultado, y el resultado no va a ser nunca el que queremos obtener. Este ejemplo de las manzanas no preocupa, porque de última es un error que no nos va a perjudicar, pero fíjense lo que pasa cuando esto se traslada a un problema mayor. La empresa Amazon en el 2014, yo se los cuento igual, aunque esté ahí en la diapositiva, la empresa Amazon recibía, por cada puesto que habría, recibía miles o cientos de currículum. El Departamento de Derechos Humanos no quería usar tiempo para mirar todos esos currículums y gastar demasiado tiempo en eso. Entonces decidieron crear un sistema de inteligencia artificial y le dijeron al sistema, los programadores, bueno, mira, te vamos a alimentar con los currículums de los que ya son empleados. Entonces, cuando detectes perfiles parecidos a los que ya son, nos los arrojas. Los que no, los rechazas. Nosotros solamente elegimos los 5 currículums más parecidos a lo que yo te introduzco como dato, como si fuera a las manzanas rojas. Entonces, con esos 5 yo sí los entrevisto, pero no pierdo el tiempo con cientos o miles. ¿Qué pasó con ese sistema? Quedó claro, lo alimentaron con los currículums de los que ya estaban en Amazon, que para Amazon eran buenos empleados o buenos perfiles. Lo que sucedió es que muy pronto se dieron cuenta que el sistema de inteligencia artificial no recomendaba mujeres. Cada vez que veían la palabra mujer, la rechazaba. Entonces, solo arrojaba en esos 5 finales hombres. ¿Por qué había sucedido esto? Porque los datos que le habían introducido, elegime parecido a esto, eran de los empleados, y resulta que los empleados de Amazon eran prácticamente todos varones, hombres. Entonces, si cargaron ese sistema con los currículums de los que ya trabajaban, y los que ya trabajaban eran hombres, era lógico que cuando detectara a una mujer, la rechazara, la discriminara. Ahora, ¿qué pasa con estos sistemas? No es que crean la desigualdad ya existía porque Amazon tenía empleados solo hombres, pero la fortalece, la perpetúa, la mantiene en el tiempo, no la quiebra, no ayuda. Y esto es lo que se les critica. A los sistemas de inteligencia artificial que están alimentados de manera cegada, los resultados son desiguales. Acá tienen otro ejemplo de sesgo. El diario Wall Street Journal, que es un diario norteamericano muy conocido, detectó que hay una cadena, una librería muy importante que se llama Staples en Estados Unidos, que a lo mejor la vieron si alguno conoce,
pero es una cadena que incluso está fuera de Estados Unidos también. En Buenos Aires tenemos una sucursal. Pero ¿qué pasaba? Habían diseñado un sistema de inteligencia artificial que cuando alguien compraba en línea, obviamente, algo, una brochadora de Staples, tenía que introducir el código postal, o sea, el barrio donde vivía. Y según el barrio, ese código le cobraba más caro. Dicho acá, por ejemplo, la gente de Polanco iba a pagar mucho más que la gente del centro del Zócalo, por ejemplo, solo por el lugar donde vivo. Otra vez, es un sesgo, es una discriminación, es un sistema que lo que hace es perpetúa desigualdades. No las crea, porque esto ya existe en la sociedad, pero no ayuda a un mundo mejor. Y estos son los problemas que llamamos éticos. Aquí tienen otro ejemplo de una inteligencia artificial mal concebida, mal alimentada. Esta es una foto, una foto muy conocida, no sé si lo ubican, es una foto de la guerra de Vietnam. Se llama La niña del napalm y muestra, la verdad que ganó muchos premios esta fotografía, mucho más grande que lo que ven aquí, pero esta fotografía refleja los horrores de la guerra. Es un símbolo, aunque esto fue de la guerra de Vietnam hace muchos años, décadas, se ha convertido en el símbolo de la cara más terrible en una guerra, que son los niños. Aquí es una niña que no tuvo ni siquiera tiempo de vestirse porque en su ciudad arrojaron una bomba napalm y tuvo que huir con lo puesto o con lo no puesto. Y se ve la cara de horror de la niña y la de los chicos que la siguen por detrás. Hoy en día se la utiliza, se la llama la niña del napalm, y se la utiliza para, de alguna manera, representar la cara más terrible de cualquier guerra, no importa si es en Asia, en África, en América Latina o en Europa. ¿Qué pasó? Y esto pasó en Noruega. Resulta que hay un escritor muy famoso noruego, que ven ahí, que se llama Tom Egeland, que decidió, es un escritor famoso de Noruega, que en su perfil decidió publicar esta foto porque estaba escribiendo sobre los horrores de la guerra, de cualquier guerra, no de la guerra de Vietnam, de cualquier guerra. ¿Qué pasó? El sistema de inteligencia artificial de Facebook no reconoció, no acepta los desnudos, sin considerar el contexto, que no tiene nada que ver con pornografía, sin considerar el contexto, directamente el algoritmo de la inteligencia artificial detectó un desnudo, le bloqueó la cuenta y la canceló. ¿Qué pasó después en esta sociedad? Ahora vamos a analizar igual lo que hizo Facebook. El diario más importante de Noruega dijo, esto no puede ser, y publicaron, ellos se solidarizaron con el escritor y publicaron la foto. Entonces lo que hizo Facebook, el sistema de inteligencia artificial, es otra vez le bloqueó la cuenta al diario digital, al periódico digital, el más importante, o no importa si es el más importante, pero uno muy leído en Noruega. ¿Qué pasó con la sociedad noruega? Decidieron solidarizarse con el escritor y con el diario, y miles de usuarios de Facebook decidieron publicar en su perfil la misma foto. Facebook, el sistema, porque es un sistema, no hay una persona, bloqueó todas esas cuentas. Tuvo que intervenir la primera ministra británica, Noruega, perdón, la primera ministra de Noruega, para decirle a Facebook Noruega, porque aquí también hay Facebook, en Argentina otro, entonces decirle, mire, esto es un acto de censura, esto ya no tiene que ver con pornografía, esto es un atentado a la libre expresión. Ustedes tienen que levantar este bloqueo. Y volvieron para atrás, obviamente, dejaron al escritor con su cuenta, al diario y a los usuarios también, pero el error, que no es un error, ya había sido cometido y el atentado a la libre expresión ya había ocurrido. Este es otro de los efectos, habíamos visto el de discriminación, este es otro de los efectos negativos, no del GPS que me lleva a un lugar, no de Netflix que me recomienda una película, sino de los efectos problemáticos de la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué preocupa? Y preocupa porque un poco lo que venimos diciendo, genera discriminación, toma decisiones arbitrarias, como la del perfil del escritor noruego, utiliza información personal, Facebook se jacta de saber sobre nosotros mismos más que nuestros amigos y familia, analizando los likes que damos.
Como analizan los likes, dicen, a esta persona le gusta el cine, le gusta esto, le gusta el otro, le gusta el otro. Y saben más, ellos se jactan, lo dicen, más de nosotros mismos. Si fuera solo Facebook, y bueno, lo saben, lo saben. Lo que pasa es que después la venden esa información a otros servicios privados y públicos para que nos empiece a llegar publicidad o propaganda política o lo que fuere. Entonces, usan información personal y difunden contenidos falsos. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un ratito, que es uno de los problemas, y ya vamos a introducirnos en educación, del chat GPT. El chat GPT que tanto nos preocupa a todos, y especialmente a los que trabajamos en educación y los que son padres de chicos en educación, o sea que a toda la población, es que es un sistema de inteligencia artificial que hoy se llama generativo, porque genera textos, está basado en el lenguaje. El problema es que para arrojar la respuesta, yo le puedo pedir, háblame de la Segunda Guerra Mundial, y me va a dar un informe de la Segunda Guerra Mundial. Si utiliza los millones de textos, millones, son más de 100 millones de textos que circulan en Internet, alimentan al chat GPT para que me dé ese informe de la Segunda Guerra Mundial. Pero en esos millones de textos que alimentan al chat GPT, hay muchos que son verdaderos y muchos que son falsos. Entonces, cuando yo recibo ese informe, no puedo estar tranquila y 100% segura de que la información que me arrojó es verdadera. Porque el chat GPT, como cualquier sistema de inteligencia artificial, incluye información y contenidos verdaderos e información y contenidos falsos. Así que hay que saber distinguirlos. Pero vamos a entender un poco más. La UNESCO fue la primera organización que en plena pandemia, como ven, en el 2021, reunió 193 países y alertó, bueno, obviamente, de los grandes beneficios, lo sabemos todos, que puede ser de gran utilidad en la medicina, en la salud, en la economía, en la vida cotidiana, todo eso bien, pero alertó por la posibilidad de generar preocupaciones éticas, los sesgos, la discriminación y la exclusión. Y esto lo firmaron 193 países, gobiernos de todo el mundo, y fue muy importante porque entonces, ¿queremos inteligencia artificial? Sí, pero no a cualquier precio. Queremos que estén alimentados según normas y códigos éticos. ¿Qué pasa en educación? Ahora ya entramos al tema que nos ocupa hoy, que es la educación. Esta es una anécdota. Una docente que podría ser cualquier docente, no tiene importancia, en cualquier lugar del mundo, que le pide a sus alumnos que hagan un resumen a partir de un texto. Esta es una actividad que tuvimos nosotros cuando éramos pequeños y que sigue existiendo, que se sigue pidiendo y solicitando. ¿Qué pasó? La docente contaba que cuando le entregaron los trabajos, los alumnos, la mayoría de ellos presentaban el mismo resumen. Entonces dijo, bueno, esto no puede ser. Esto es los alumnos que son mucho más rápidos que los adultos en general, le habían pedido al ChatGPT hacerme el resumen de este texto y en 2 minutos se lo hizo. Entonces eran todos iguales porque todos habían recurrido al ChatGPT. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Es el ChatGPT o es el tipo de consignas que da el docente? Es el tipo de consignas. El ChatGPT va a seguir existiendo, pero si la consigna que da el docente prioriza la memoria, la copia, el comentario lineal o el resumen, y van a seguir recurriendo al ChatGPT. El ChatGPT le puso fecha de vencimiento a este tipo de consignas. Consignas que se basan en la memoria no tienen más sentido, porque la capacidad de memoria y de acumulación de contenidos de la inteligencia artificial es superior a la de la humana. Entonces, busquemos la manera de cambiar las consignas. Ya no se puede evaluar lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya no va a tener sentido pedirle resúmenes a los estudiantes o evaluar textos, porque nunca va a estar segura o seguro el docente de si realmente lo escribieron los alumnos. Entonces, si yo quería pedir un resumen o un comentario para saber si mis alumnos redactan bien, me olvido. Pensé que me olvido porque no estoy segura de que lo hayan hecho ellos o se lo pidieron en chat. Y en ese caso no me sirve para evaluar si redactan bien o no.
Tampoco sirve hacer preguntas lineales, porque ahí también lo van a preguntar. Si yo le pregunto en qué año fue la Segunda Guerra Mundial, no van a investigar, van a ponerlo y lo primero que les salte lo van a escribir. O una fecha, o un lugar, no sé, en dónde fue la batalla tal y tal, de la independencia, o lo que fuere. Entonces, estas son todas preguntas y consignas que rápidamente y sin inconveniente puede desarrollar un sistema de inteligencia artificial. Como dijimos, no es el problema de la inteligencia artificial, es el problema de lo que le pedimos a los estudiantes. Entonces, ¿cuál es el primer desafío? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tendríamos que trabajar los gobiernos con miras a los docentes, a la educación e incluso a los futuros trabajadores, las generaciones? Tenemos que repensar las consignas. Ya dijimos, no marcha ni funciona más pedirle un resumen, pedirle una pregunta puntual, pedirle un comentario lineal. Y necesitamos, si queremos usar la inteligencia artificial, si queremos incorporarla al aula, dos tipos de consignas totalmente diferentes. Una, la consigna, usemos el ChatGPT, pero para evaluar qué es lo que me da de resultado, para analizarlo y evaluarlo. Y usemos el ChatGPT para analizar cómo está funcionando la inteligencia artificial y si refleja discriminaciones. Que seamos nosotros, los usuarios, quienes analicemos y evaluemos la inteligencia artificial. Para eso yo voy a compartir dos actividades de dos docentes que quisieron usar inteligencia artificial, pero de una manera muy diferente, como van a ver, a pedirle un resumen o una consigna. La primera actividad es un profesor que le pidió a los alumnos que utilizaran el ChatGPT y le preguntaran qué argumentos tiene para construir una fábrica en un barrio residencial. Entonces le dijeron, a ver, los alumnos tenían que usar el ChatGPT para decirle, a ver, argumentame por qué debería construirse una fábrica en el medio de Polanco. Y estoy mencionando aquí porque estamos aquí, no por ningún otro sitio, cualquier otro barrio, o Reforma. ¿Por qué tendríamos que tener una fábrica en el medio delante de la independencia? Entonces, el ChatGPT podía arrojar los argumentos a favor de la instalación de esa fábrica. Pero lo que tenían que hacer los alumnos, les dijo el docente, es, ustedes evalúen la eficiencia de esos argumentos. Si pueden convencer a los vecinos de ese barrio de la instalación de la fábrica, ¿y qué argumentos darían ustedes si esos no son buenos? Entonces, en esta actividad se evalúa el resultado de la inteligencia artificial. No se le pide copien lo que les dice. No, ustedes son quienes evalúen. Está bien que estos argumentos de instalarla, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Van a convencer a los vecinos? Y si no, díganme por qué a los alumnos y ustedes propongan otros. Aquí queda claro que la actividad va por otro carril. Veamos esta. Otra docente estaba analizando con los alumnos la historia de la imprenta. Y les dijo, usen el ChatGPT para pedirle un informe de la historia de la imprenta. Pídanselo al ChatGPT. Cuando tuvieron ese informe, vieron que no decía nada de los orígenes de la imprenta ni del papel en China, que es tan importante. Entonces, ahí le sirvió al docente para dos cosas. Primero, para preguntarles, ¿por qué se habrá olvidado de China? ¿Será realmente un olvido o es un sesgo, una discriminación porque al ChatGPT no le interesa poner nada de Asia o de China? Habrá que verlo. Por ahí lo excluyó intencionalmente. Y el segundo objetivo de esta actividad fue, ahora entienden por qué no se puede usar el ChatGPT para responder una inquietud o una consigna, porque puede faltar información o porque puede arrojar información equivocada. Puede faltar información, como en este caso la de los orígenes de la imprenta en China. Entonces, en esta actividad, el docente o la docente trató de enseñar a los alumnos cuáles son los problemas, cómo funciona la inteligencia artificial y qué tipo de problemas puede haber si solo nos basamos en el resultado del ChatGPT. Si se basan solo aquí, fíjense, una parte de la historia de la imprenta no va a estar. Entonces, las dos actividades, la primera les permitía evaluar los argumentos, evaluar al ChatGPT.
y en esta les permite analizar si hay sesgos, si hay omisiones, si son intencionales, y por qué uno no puede basarse exclusivamente en el chat GPT. Y esto sirve para entender lo que yo les explicaba antes, que el chat GPT está alimentado de los millones de textos que hay en Internet. Muchos de ellos son verdaderos, pero muchos de ellos son falsos. Entonces, la información es el punto de partida. Es muy importante contar con información, pero la información por la información misma no nos sirve. El alumno, el docente, tiene que aprender a analizar si esa información es confiable o no es confiable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir evaluar la confiabilidad y hacerse estas preguntas frente a cada contenido que nos arroja el chat GPT o Internet en general. No podemos tomar las páginas web, una página web o un sitio web como la verdad. Por ahí sí es verdadero, pero por ahí no. Entonces, lo mejor es hacerse este listado de preguntas y, sobre todas las cosas, no quedarse con uno solo. Comparar, confrontar, revisar, evaluar. El segundo desafío, el primero era usar el chat GPT para evaluar y para analizar cómo funciona la inteligencia artificial. El segundo desafío, que hoy se vuelve más importante, porque, a ver, ustedes saben, si no les cuento, que la escuela nació con Gutenberg. Cuando se inventó la imprenta, se hizo necesaria una institución que enseñara a leer lo que la imprenta difundía, porque nadie sabía leer. Aquellos que leyeron o vieron la película, que si no se las recomiendo, El nombre de la rosa de Humberto Eco, ven que la posibilidad de leer estaba en manos solo de la iglesia, hace siglos. Entonces, cuando se inventó la imprenta, ya se difundió, se popularizó y se necesitaba una escuela para que enseñara a leer. Entonces, durante siglos, el objetivo de la escuela fue distribuir información, era enseñar a leer lo que se difundía. Hoy, en el siglo XXI, la información, distribuir información, es un viejo objetivo. Pese a que todavía muchas escuelas, como la primera docente que vimos que les pide busquen tal cosa y comenten, sigue priorizando la información. Sin embargo, hoy la información está a un clic de distancia. La escuela no puede compartir con Google o con el chat GPT, porque le gana a Google y el chat GPT, porque tienen más capacidad de memoria y de acumular información. Yo necesito que la escuela enseñe a seleccionarla y a pensarla, y a diferenciar la confiable de la que no lo es. Si sigue priorizando la información por la información, si sigo preguntando, dame los países de la Segunda Guerra Mundial, decime de qué año a qué año, decime en qué país comenzó, está muy bien como punto de partida, como decíamos antes, como punto de partida, pero no puede ser el punto de llegada. No puede ser que toda la consigna del docente sea dame los datos de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ser enseñar a pensar y enseñar a analizar. La información por la información sirvió durante siglos. Hoy ya no, porque Google y el chat GPT o cualquier sistema de inteligencia artificial puede hacerlo mucho mejor. Entonces, ¿hoy qué necesitamos? Necesitamos enseñar a preguntar. Porque la clave hoy es enseñar a preguntar. ¿Para qué queremos enseñar a preguntar? Para dos cosas. Para saber precisar la pregunta y para comprender una vez más cómo funciona. Veamos cómo es. Hoy, ¿de qué sirve un sistema de inteligencia artificial si los estudiantes no saben encontrar las palabras justas para preguntar? Si yo le pregunto, hablame de Bolívar, por ejemplo, al chat GPT, y ¿me podés hablar de Bolívar? Esa pregunta no sirve, porque me puede hablar de Bolívar, el héroe de la independencia de muchos países, o de Bolívar, la moneda de Venezuela, o de Bolívar, una ciudad en Argentina, que también, no sé acá, pero que en muchas ciudades, en muchos países hay ciudades que se llaman Bolívar. Entonces, si yo no hago bien la pregunta, la respuesta va a ser totalmente limitada, y va a ser confusa, y va a ser imprecisa. Entonces, lo primero que tenemos que enseñar es a preguntar, a saber hacer una pregunta con las palabras justas y precisas. Algo que la escuela no está haciendo porque sigue priorizando respuestas, no preguntas. Sigue priorizando la información, la copia, la acumulación, la información, todo aquello que me lo da ya Internet a través de la inteligencia artificial. Yo necesito enseñar a preguntar, así como decíamos antes, pero ¿quién es el autor? ¿Qué fuentes usa? ¿Qué evidencias tiene?
¿Qué argumento me presenta? Es preguntar y preguntar y repreguntar. Entonces, esta es enseñar a encontrar las palabras justas. Y la segunda es enseñar a repreguntar, me anticipé. Es decir, una vez que tengo el resultado, ¿por qué me arroja este resultado y no otro? ¿Omitió algo? ¿Hay una intención de discriminar? ¿Tomó alguna decisión, como la del pobre escritor noruego? ¿Está decidiendo por mí? ¿Me está poniendo Netflix una película que yo nunca le pedí? No sé. Habrá que ver. Obviamente hay problemas éticos, pero se salvan si uno sabe repreguntar al resultado. Primero, preguntar para poder tener un resultado, y una vez que tengo el resultado, repreguntar de por qué me está arrojando este resultado y no otro. Esto es lo que necesitamos saber hoy. Algunos se preguntan, y me preguntan, si hay competencias que la escuela debería tener en cuenta ahora con la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿necesitamos una nueva educación? ¿Hay nuevas competencias que hasta ahora no teníamos? Estas son competencias que la inteligencia artificial, IA para no poner inteligencia artificial, no puede asumir. No hay forma, aquellos que se preocupan si va a reemplazar o no. Primero, ser siempre mejores que las máquinas. Si el chat GPT sabe escribir, yo tengo que saber escribir mejor que el chat GPT. Hoy alguien comentaba, una colega, que le pidió a su hijo que le mostrara una tarea escolar y se dio cuenta en 2 minutos que esa escritura no era la de su hijo. Igual que un docente se da cuenta en 2 minutos que esa escritura no es la de los alumnos. Entonces, si la máquina escribe, si el chat GPT escribe, yo tengo que saber ser siempre mejor y escribir mejor. Ser copiloto, es decir, no quiero el resultado solo, tengo que evaluar. Hoy se usa mucho esta palabra copiloto, es decir, si la inteligencia artificial me da un resultado, yo lo evalúo. No puede funcionar sin mí, no puede funcionar sin mí. La tercera es que se construyan argumentos, que el alumno, el docente, aprenda a construir argumentos que no estén basados solo en la inteligencia artificial, como la de la fábrica. No me alcanza con que me diga por qué sí a una fábrica en un barrio. Tengo que evaluarlo y tengo que ver qué otros argumentos se podrían dar. Bueno, pensar críticamente, preguntar y repreguntar. Un sistema de inteligencia artificial no sabe pensar críticamente. Me arroja resultados. Vomita en función de los millones de datos con que fue alimentado. ¿Es útil? Sí, como primer punto. Pero si no hago todo esto, no me sirve de nada. Porque me puedo estar equivocando. Saber trabajar en equipo es otra de las competencias que hoy se vuelven fundamentales, y saber crear y participar. Estas son competencias que nunca la inteligencia artificial va a poder desarrollar. La inteligencia artificial no sabe trabajar en equipo. Finalmente volvemos a lo que a la UNESCO le interesa, que es la ciudadanía digital. La inteligencia artificial entender, comprender cómo funciona la inteligencia artificial, forma parte de lo que en el mundo hoy se llama ciudadanía digital. La ciudadanía digital es una formación para los docentes, para los estudiantes, para los jóvenes, que enseña a identificar, comprender y responder los nuevos dilemas que genera el uso de Internet. Uno es los usos no éticos de la inteligencia artificial. Otro dilema son las noticias falsas, el discurso del odio, el bullying, el grooming, el uso de nuestros datos personales. Todo eso son los grandes dilemas que genera, dilemas y problemas que genera el uso de Internet. No queremos solamente un uso instrumental de las tecnologías, que sepa el alumno cómo armar un PowerPoint, yo daba el ejemplo ayer, sí, es importante, para que haga un PowerPoint seguramente más lindo que el mío, pero, si ese PowerPoint que está hermosamente diseñado está cargado de información falsa o no confiable, tener el mejor diseño no me sirve de nada. Necesito enseñar a pensar más allá del uso instrumental. El uso instrumental es el uso de la herramienta, el uso del instrumento, hacer un PowerPoint, leer una planilla de Excel, todo eso es fantástico, pero si no hay pensamiento crítico, si no hay manera de preguntar, si no se sabe diferenciar información confiable de la que no lo es, lo instrumental empobrece, limita y no sirve de nada. Y por supuesto, no es el alumno ni el docente serán ciudadanos digitales.
que es lo que hoy más necesitamos en un mundo y en una vida que se maneja sobre todo a través de pantallas. Hoy casi todas nuestras actividades son a través de Internet. Tenemos que ser entonces ciudadanos digitales y para eso hay que formarnos. La gran pregunta, que con eso también termina el libro y esta presentación, es si la inteligencia artificial puede reemplazar al docente, la puede reemplazar o a la escuela. Esta es la pregunta del millón que todos nos hacemos. La respuesta es no, pero no depende, siempre y cuando depende de algunas características, siempre y cuando no sigamos recurriendo desde la escuela a consignas simplificadas, siempre y cuando no le digamos lean y comenten, o busquen el año y ahí nos quedemos, o busquen el lugar de la batalla y ahí nos quedemos. Siempre y cuando no privilegie la memoria, porque el chat GPT tiene más memoria que cualquiera de nosotros, o Google, o cualquier sistema de inteligencia artificial. Siempre y cuando no se quede en el uso instrumental. Recuerden lo del PowerPoint. Siempre y cuando no enseñe solo a armar un PowerPoint, sino al contenido que va. Y a eso es pensamiento crítico. Y siempre y cuando aporte un valor agregado. La educación le tiene que aportar un valor agregado. El valor agregado no puede ser información, porque la información ya la tiene la inteligencia artificial. El valor agregado es pensarla, analizarla, complementarla, interrogarla, debatirla. Todo eso, evaluarla, lo que decíamos antes. Todo eso es lo que necesita la educación. Si la educación va a seguir formulando consignas puntuales que se pueden reemplazar con una palabra, una oración o un texto de 3 líneas, olvidémonos. Pero nunca va a ser reemplazada si se agrega algo, si da un valor agregado, que es pensarla, evaluarla, analizarla, complementarla, debatirla. Todo eso es lo que puede hacer la educación. Y entonces ahí puede caminar de la mano de la inteligencia artificial, como lo hacían los dos docentes, el que le pedía que evalúe los argumentos y el que le pedía que analicen por qué China no estaba en la historia del imprenta. El libro es de acceso gratuito, ustedes entran, ni hace falta, pueden entrar a este sitio, pero yo probé en mi casa todavía más fácil. Ponen el nombre del libro, UNESCO, nombre del libro que es Inteligencia Artificial en Español, y al lado UNESCO, y le sale directamente el libro, lo descargan gratuitamente, es el primer libro que edita la UNESCO en español para América Latina, especialmente para América Latina, sobre inteligencia artificial y educación. Muchísimas gracias por estar aquí y por haber escuchado esta presentación. Muchísimas gracias. Bueno, pues te aplauso a la doctora. Muchísimas gracias. Creo que iniciamos brevemente con la ronda de preguntas y respuestas. Estoy atenta también en las preguntas que estén con con las personas que están en el chat en vivo. Al momento ahorita no hay ninguna pregunta, pero quisiera saber si los que estamos ahora en la oficina. A mí me parece, buenos días, súper enriquecedor este tema porque plantea una de las preguntas fundamentales, que es ¿quién soy frente a la inteligencia artificial? Pero además, en un sentido ontológico, ¿quién me dice que soy la inteligencia artificial dentro de este punto de vista de construcción del ser? Si bien cognitivamente en un entorno biopsicosocial, habría que añadir también el biopsicodigital frente a este desafío que recuerdo a este último ser humano que aglutinó en su existir todo el saber de una época, que fue Giovanni Pico della Mirandola en 1463-1494. Y con él, con su muerte, abre la pauta para la sectarización del conocimiento, para empezar a abordar el conocimiento desde las disciplinas, desde la multidisciplinariedad, de una manera completamente válida, de una manera lógica, que tenía que suceder en el conocimiento del mundo para poder especializarse, perfeccionarlo y demás. Sin embargo, ahora nos enfrentamos a que lo que nunca estuvo dividido, ahora está dividido y ahora no sabemos cómo organizarlo. Y se le está dando el peso a la inteligencia artificial y hablamos cada vez más de las escuelas digitales que utilizan tablets en lugar de cuadernos, que utilizan computadoras para acercar, entre comillas, más el conocimiento a los alumnos,
Y recurro a Ortega y Gasset en este postulado que plantea de los sabios ignorantes, los cuales justamente cuando se toma una pregunta que quizá el planteamiento me va a arrojar una serie de datos muy cerrados y voy a poder presumir el contenido más allá del análisis que le doy a esa información, estoy construyendo argumentos de lo que soy socialmente. El que tiene mayor información y mayor acceso a esa información va a ser más competente en el entorno. Mirá, gracias por la pregunta y espero que la gente también virtual envíe sus preguntas por chat. Obviamente, 1400 o incluso Leonardo, que también decían que tenía el sumum del conocimiento, hoy es imposible. Es imposible tener el sumum de la información, que no es conocimiento, ¿no? Para que la información se convierta en conocimiento, necesitamos a la escuela, que es la que le añade el pensamiento crítico y la reflexión. Si no hay reflexión, si no hay pensamiento crítico, no hay conocimiento, solo habrá información, datos, saberes. Entonces, estoy de acuerdo con vos que es otra época y ahora tenemos otros paradigmas. Hoy, el que está más informado no es el que tiene más poder. El que sabe dónde y cómo buscar la información, ese está mejor posicionado, está en mejores condiciones. El que sabe dónde buscarla, cómo seleccionarla y cómo utilizarla. Cómo seleccionarla para saber que está en la información precisa. Es decir, el que sabe preguntar y el que la piensa críticamente, ese es el que se inserta mejor, laboralmente y socialmente. Porque es imposible tener la suma de la información. Y aparte no la quiero, eso es lo que le pasó a la escuela durante siglos. Durante siglos, y lamentablemente hoy en día también, el hincapié, el énfasis está puesto en la información. Hoy necesitamos partir de la información, porque obviamente es importante saber que la Segunda Guerra Mundial fue en 1939 al 45, no estamos negando el hecho puntual, pero no me puedo quedar en eso, porque eso no es conocimiento, ese es un dato. Necesito convertir el dato o la información en conocimiento, y para eso necesito el pensamiento crítico, que incluye la capacidad para preguntar, para argumentar, para analizar, para evaluar, para anticipar, para comunicar. Todo eso necesito que lo tome la escuela, porque ningún sistema de inteligencia artificial me lo va a dar. Si es así, la escuela va a seguir para siempre. Ahora, si tenemos una escuela que solo va a pedir 1945, bueno, eso lo puedo hacer de mi casa, porque ahora tengo cualquier sistema que me lo resuelva. Entonces, la gran diferencia es que antes tener información era poder, hoy es saber cómo buscarla, saber cómo analizarla y saber cómo utilizarla. Hoy es el pensamiento crítico, respecto de la inteligencia artificial. Sí. Muchas gracias, muchas felicidades por la presentación, doctora. Esto más que una pregunta, es una reflexión, más que pensar y repensar cómo plantear una pregunta con esta herramienta que definitivamente es súper útil, es saber el propósito de qué, o sea, para qué deseas esa información. Definitivamente el tema que nos expone sobre esta herramienta para la educación no solamente se remonta a una etapa temprana en la formación, sino que es un tema que nos alcanza a todos. Nosotros representamos el Servicio Nacional de Empleo y enfrentamos retos sobre cómo reconvertir competencias y habilidades digitales para insertar a una persona a un empleo formal, porque ahora el mundo cambió, la forma de entregar sus servicios, todo es digital, entonces este es un gran tema que nos alcanza. Carla, lo que vos decís, recuerda para la gente que no estuvo ayer, que hay varios, es exactamente así. Esto lo que tiene que hacer es hacerle pensar a los que trabajamos en educación, qué nueva escuela, qué nueva educación necesitamos, y a quienes trabajan como ustedes. Yo contaba ayer, para quienes no estuvieron, que hoy las empresas, antes una empresa pedía el currículum y una carta de presentación cuando quería contratar. Él se quería postular a un nuevo trabajo y él tenía que presentar una carta de presentación de por qué quiero este trabajo y su currículum. Entonces la empresa, los recursos humanos, evaluaba a ver cómo redactó la carta, qué objetivos y motivación tiene, cómo armó su currículum, cómo lo organizó. Hoy el ChatGPT resuelve eso fácilmente.
porque uno le pide, mirá, soy fulana, tengo tales estudios, hice tal práctica, armar un currículum, y lo arma porque está cargado de currículums, de modelos, y me lo arma. Y la carta de presentación seguramente va a dar más motivos que lo que a mí se me ocurren si lo quiero hacer yo. Ajá. Entonces los departamentos de recursos humanos ya no evalúan más la carta de presentación, como la maestra que le pide el comentario, ni tampoco evalúa si armó bien el currículum, porque no lo armó él. Claro. Como dice Carla, ahora hay que pensar qué nuevas competencias o qué competencias hay que enfatizar para que la inteligencia artificial no haga todo el trabajo por mí. Tengo que ser copiloto de esa inteligencia artificial. Y en este caso necesitamos una nueva educación. La pregunta es sí, entonces. Sí, sí, Porque y hay que empezar de en el temprano. servicio público de empleo, uno de los grandes retos es justo integrar a los centros de trabajo grupos de distintas edades. El tema de intergeneraciones es un reto. Totalmente. Y bueno, hay que ver cuál es el propósito de utilizar esta inteligencia artificial, cómo implementarlo, porque el trato es distinto. O sea, si bien usted se refería a niños, alumnos desde temprana edad, crear esa capacidad de análisis, de saber cotejar información, de preguntarse, de cuestionar. Eso no cambia, y lo en hablamos nuestro allá. caso, que atendemos a, por ejemplo, adultos mayores o personas que viven en distintos sectores donde la brecha digital no solamente es por el sector donde viven, sino la generación, el acceso, etcétera, es cómo hacerles llegar estos mecanismos, estas herramientas para que puedan integrarse a una sociedad digital. Estoy totalmente de acuerdo, y los adultos mayores está confirmado en todo el mundo que son los que más creen, los que más credibilidad tienen respecto de lo que circula en Internet. Entonces tenés que explicarles cómo diferenciar algo falso de algo confiable. Y a los jóvenes, ayer lo hablamos, también, es decir, el pensamiento crítico. A ver, lo que plantea Naciones Unidas, ciudadanos digitales tenemos que ser todos, no importa la edad. Y yo hablé de la escuela porque di ejemplo de la escuela, porque hoy el tema es la educación. Pero si lo llevan al trabajo, o si lo llevan a los adultos mayores, da igual, porque todos tenemos que ser ciudadanos digitales, que no tiene que ver con saber usar el Excel o saber usar el PowerPoint, ni siquiera con tener un perfil en las redes sociales, pero buscar información, se sabe hoy, se dice en todo el mundo, buscar información es la única actividad que vamos a hacer toda la vida, porque toda la vida vamos a necesitar información, por esto que decíamos que nadie tiene la totalidad de la información, entonces tenemos que saber cómo buscarla y cómo elegirla. Y ahí es donde... Exacto. Y en la parte de la educación me parece que también los chicos que están iniciando su educación primaria, secundaria, etcétera, el pensamiento crítico es un tema súper importante, porque le pongan lo que le pongan, tienen que analizar lo que están viviendo para poder decidir hacia su futuro. Y ya estas personas posteriormente van a buscar un empleo con un pensamiento diferente a lo que nosotros hemos vivido hasta ahora. Alguien puede decir, pero esto siempre debió ser así, no necesitamos. Lo que pasa es que el pensamiento crítico debió existir siempre como objetivo de la escuela. Lo que pasa es que la inteligencia artificial le puso fecha de vencimiento a todo lo que se viene haciendo. Hasta ahora hacías el comentario, lean y comenten y nadie te decía nada. Ahora que la tarea te hace una inteligencia artificial, bueno, ya está, se terminó lo que hacías. Ahora tenés que hacer algo totalmente distinto. Ahora es más urgente. Siempre fue necesario, ahora es urgente. ¿Se entiende? Sí. Para todos los niveles coincido con Carla y con... Sí, porque el pensamiento... espera, dijimos al que no preguntó. Sí, adelante. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Roxana. Soy Víctor González y una pregunta es, aparte de este cambio de consignas, de este replanteamiento de las preguntas, ¿la educación debe ir avanzando a la velocidad de la inteligencia artificial? ¿O es imposible. Exacto, o qué tendríamos que hacer como parte del sector educativo, tanto privado como público? Mira, es una muy buena pregunta. Es imposible en ningún país del mundo, ya no estoy hablando de América Latina, que la escuela o cualquier otra institución, podríamos decir el trabajo, quien sea, avance tan rápido como la tecnología. Fíjate vos que, para tomar otro ejemplo, en relación a la cultura, a lo artístico, ahora están debatiendo los guionistas de Hollywood y los pintores y los músicos si la inteligencia artificial va a crear lo que ellos venían creando hasta ahora. Y ya empezó la inteligencia artificial. Es decir, la reacción siempre es posterior. ¿Por qué? Porque la tecnología es mucho más dinámica y más rápida. Lo que tiene que hacer la escuela es no cerrarse, no mostrarse indiferente. Esto es lo primero. Incluirla en su agenda.
Lo peor que podemos hacer es decirle no a la inteligencia artificial o no a la tecnología en general o a Internet en general, porque la que pierde es la escuela. El chico sigue estando en el siglo XXI y nosotros en el XIX. Había un ministro de Educación en la Argentina que una vez dijo algo que fue muy provocador, y lo dijo delante de docentes, y estuvo muy bien, fue muy provocador, y era para generar debate. Dijo, si hoy existiera la posibilidad de que un médico del siglo XIX, que ya murió obviamente, resucitara, y lo ponemos en un quirófano, en el medio de una operación, no podría hacer nada, porque es tanto lo que avanzó la medicina, que tendría que estar así mirando y sorprendido. Un médico del siglo XIX que resucita y cae en un quirófano. Ahora, un maestro del siglo XIX resucita, lo pones en un aula y da clase normalmente. Esto es lo que nos está pasando. Tenemos que tener una reacción, no importa si es 2 meses, 2 años o 3 después, pero tenemos que empezar a preguntarnos, no solamente en las consignas escolares, sino también en los modos de evaluar, por ejemplo, porque entonces ya no puedo evaluar más pidiendo una fecha, una batalla, tengo que hacer pensar. Y también tengo que saber qué competencias tengo que priorizar. Y tengo que enfatizar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el trabajo en equipo, todo lo que es competencias fundamentales para el siglo XXI. En relación a Internet, sí, porque casi todo lo que hacemos, lo hacemos con Internet. Entonces, sí la educación tiene que urgente tomar las riendas y empezar a preguntarse y a analizar. No tiene por qué avanzar a la misma. El ChatGPT empezó hace 1 año y medio y ahora estamos empezando a discutir qué hacemos en la educación y acabamos de sacar este libro. Es imposible al día siguiente ya tener una reacción. Los guionistas de Hollywood salieron la semana pasada, pero el ChatGPT empezó a hacer guiones hace más de 1 año. Entonces, es imposible ir a la par de la tecnología, al mismo tiempo, en simultáneo, pero es imposible ser indiferente, porque la que pierde es la escuela, y vamos a tener maestros del siglo XIX dando clases en el siglo XXI. Perdón, ¿querías comentar algo? Ruth, sí, al respecto de lo que decía, muchas gracias, decía el compañero Víctor y la maestra, me parece que las competencias, bueno, las habilidades humanas, como el pensamiento crítico, son habilidades justamente que jamás van a poder ser desplazadas por lo digital. En el Congreso de Educación, el Congreso Internacional de Educación del 2015, me parece, se hablaba de cuánta era la cantidad de dispositivos digitales que se conectaban a la red al día, por día, nuevos, en relación a los niños que nacían diariamente. La proporción era de 3,000 a 4. Esto es que jamás vamos, como bien dice la doctora, jamás vamos a poder alcanzarlos. Sin embargo, las habilidades humanas siempre van a estar, justamente me encantó la frase que utilizó, como copilotos de la inteligencia artificial. En ese sentido, quiero preguntarle su postura en relación a el dogmatismo y a la colonización a partir de la inteligencia artificial. Según su opinión, la inteligencia artificial es un vehículo para la colonización cultural, es un vehículo para la dogmatización educativa. Mira, la respuesta no es ni sí ni no, es siempre depende. Como toda tecnología, depende cómo se la use. Siempre es esa la respuesta. A veces me llaman periodistas muy seguros para decirme por sí de radio, que tenés 2 segundos para responder. Por sí o por no, te dicen así, por sí o por no. El celular en el aula está bien o está mal. Y mi respuesta siempre, igual que a vos, lamento, porque siempre digo, lamento desilusionarlo, pero la respuesta es depende. En el caso del celular, ¿qué proyecto educativo hay? Porque si vos me vas a decir, vamos a usar el celular para investigar, para salir a la calle y tomar fotos de las plantas y después analizar y buscar y complementar, todo bien. Ahora, si vamos a decir que vas a usar el celular para buscar una información sobre cuándo nació Bolívar, y bueno, eso lo puedo hacer con un libro de texto, no necesitas el celular. Entonces, depende que se haga. En tu caso, lo mismo. Las tecnologías no son ni buenas ni malas. ¿Por qué? Porque si pusiéramos el peso en las tecnologías, diríamos que son omnipotentes, que pueden hacer más de lo que realmente hacen.
Yo puedo tomar cualquier texto que me arroje el chat GPT y si soy copiloto, puedo evaluarlo, criticarlo, condenarlo, alabarlo, utilizarlo o no utilizarlo, pero siempre sabiendo por qué. Entonces, ninguna tecnología va a poder hacer algo que yo no quiera que haga. Cuando, previo a Internet, cuando solo había televisión, algunos muy jovencitos no se acuerdan de esa etapa, pero existió solo en televisión. Y un chico llegaba al aula con un cuchillo y había violencia en el aula y lo apuñalaba. Lo primero que se hacía era, ¿qué serie de televisión vio la noche anterior? A ver, claro, vio tal serie de aventuras o de acción, y entonces quiso hacer lo mismo al día siguiente. Eso no existe, no hay una relación lineal de causa-efecto entre lo que el espectador o el usuario consume y su comportamiento. Porque si no, todos los chicos que ven esa serie irían con un cuchillo al aula. A lo mejor ese chico en su casa hay un arma, vive en un barrio muy inseguro donde la ley de la fuerza es una ley todos los días, si hay un montón de variables de contexto. Entonces, no hay, hoy se sabe, no hay una relación lineal entre lo que hace una tecnología, digamos, lo que puede generar una tecnología y el comportamiento de una persona. Siempre, si nosotros somos copilotos, críticos, que sabemos analizar, que sabemos discutir, que sabemos debatir, que sabemos evaluar, no hay ningún riesgo ni para un lado ni para el otro. Pero hay que saber hacerlo. Y ahí es donde la escuela o el Servicio Nacional de Empleo o las instituciones del Estado, porque acá lo que queremos es que el Estado lo asuma como política pública. Creo que con esto, bueno, última. Me parece es un tema que es un modelo totalmente disruptivo a nivel mundial y que te puede hacer más sencilla la vida si no analizas, criticas, tienes que... Exactamente, pero hay que analizar porque también te la pueden complicar. Exacto, ese es el... Última, Sí, claro. De acuerdo, muy rápida, mira, Roxana. Hablando y recuperando tu comentario sobre las recomendaciones de Netflix y las canciones que te hace. Entonces, eso está bien, porque... Que eso entonces es capaz de reconocer las emociones y reconocer también cada vez más. tu estado de ánimo, ¿no? Entonces, tal cual. Ahora, la inteligencia artificial como un asistente en nuestra inteligencia emocional o el desarrollo socioemocional de los jóvenes, de nuestros alumnos, es posible que pueda repercutir o beneficiar algún momento como un asistente emocional de los jóvenes y cómo ayuda o afecta a la educación. Eso te está analizando ahora. Es decir, es verdad que la inteligencia artificial quiere desarrollar no solamente emociones, quiere desarrollar olores, está abarcando todos los sentidos, pero todavía no hay nada, es muy nuevo. Yo siempre le apuesto a la persona. Yo creo que el docente frente al aula va a seguir reconociendo si su alumno está triste, está enojado, está angustiado, está preocupado, y nada va a reemplazar la relación interpersonal, nada. Muchas personas hablan con el chat GPT y lo sienten como una amiga. Mirá, me voy 3 días a México, haceme el itinerario de 3 días en México. Y a lo mejor me lo hace fantástico, porque yo le digo, mirá, a mí me interesa la cultura, la historia y el arte. Y me arma los 3, casi una amiga que me está diciendo cómo vino, que no es una amiga. Exacto, no es una amiga. Y tampoco sabés a dónde está yendo toda esa información que vos le das. Así que ojo. Con esa orientación que te va dando también inteligencia. Alexa va directamente a la nube, todo lo que vos decís, todo lo que vos decís. Sí, su huella digital, sí. Exacto. Bueno, pues, doctora Roxana, muchísimas gracias por toda la presentación. Creo que efectivamente en este caso podemos cerrar con la conclusión de que al final del día la educación tiene este enorme desafío de centrarse en algo que nunca podrá abordar la inteligencia artificial, que es el desarrollo de competencias reflexivas, creativas, que estén basadas, como lo comentaban, en el pensamiento crítico, en la imaginación, en la curiosidad, en aquello que nos hace humanos, y bueno, la creatividad, y nos comentaban también en la comunicación y el trabajo en equipo. En este caso, despedimos el primer programa, estamos muy felices también, les agradecemos muchísimo. A las personas que nos estuvieron en redes sociales, les invitamos a seguir las redes de UNESCO México, ahí van a encontrar información sobre cada semana los temas que vamos a tocar, con la intención de que charlas en la UNESCO hablemos todo sobre educación, sea justamente esto, compartir, sentir la cercanía con
los máximos ponentes que vienen a visitarnos. Y bueno, también nada más comentarles que la siguiente semana vamos a hablar con nuestro colega Adolfo Rodríguez, especialista en educación aquí en la oficina, sobre educación y formación de maestros. Entonces, están invitados. Muchísimas gracias, doctora, muchas gracias. Y nos despedimos, ahora sí, nos vemos la siguiente semana, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Sí, sí.